Hermanos, Dios los bendiga a todos. Estamos listos para el pan del cielo. Este tema que vamos a hablar ahora, todavía sigue relacionado al tema del sacerdocio porque hay mucho que hablar ahí, mucho que aprender, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a hablar acerca de que somos hechos sacerdotes para el Padre. No nos están haciendo, ya somos. Ahora, que sepamos o no es otra cosa. El texto está en Apocalipsis 1, verso 5. Dice de Jesucristo, el testigo fiel. Está fuerte, ¿no? Para acá. Hermano. Entonces, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Nota en el tiempo que lo pone, ¿no? Al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que tu espíritu de sabiduría, de revelación, opere poderosamente en todos los que oyen este tema, para poder así ser edificados en el conocimiento tuyo. Te ruego pues que concedas esta buena voluntad, esta gracia para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok. Antes de desarrollar el tema, tengamos muy presente una verdad que atraviesa todo el plano creacional de Yahweh. Según 1 Corintios 15:45, Dios mismo estableció que primero es el cuerpo animal mortal, después es el cuerpo espiritual con vida eterna. Sobre esta base, Yahweh ordenó toda la vida humana, incluida la de Jesús el Cristo. Este principio muestra que toda la creación es temporal, no absoluta. Todo lo creado, incluyendo el cuerpo humano, la vida biológica, la historia, la muerte, todo es figura, sombra, proceso, transición a lo que será eterno. Incluso Jesús, el Cristo de Yahweh, pasó por este mismo orden. Primero fue cuerpo mortal, después nace del Espíritu como hijo espiritual de Yahweh, después es resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna, haciendo así las tres funciones, y en su condición de rey y sumo sacerdote es que él hace a los creyentes que puedan nacer del Espíritu como sacerdotes para Dios su Padre. Ese sería el cuadro. Una vez, ya en la cruz donde ocurrió un cambio, un intercambio. Esto es bastante interesante porque mientras que Jesús está en la cruz, se hace un intercambio espiritual no visible, donde Jesús tomó nuestra muerte y nosotros tomamos su vida. Él tomó nuestra pobreza, nosotros su riqueza. Él tomó nuestra enfermedad, nosotros su salud. Él tomó nuestra angustia y nosotros su paz. Tomó nuestro pecado y nosotros tomamos su justicia. Tomó nuestra condenación y nosotros su justificación. Tomó nuestra enemistad y nosotros su reconciliación. Entonces el texto añade, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto ya estaba profetizado en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Entonces Jesús cargó con nuestro pecado, recibió el castigo que nos correspondía, y nosotros recibimos la vida santa que él tenía. Según de Corintios 5:21, Pedro, Romanos, Gálatas, Hebreos, todos esos hablan de ese mismo tema. Y el intercambio
En el intercambio nos hicieron reyes y sacerdotes, hijos espirituales, pero por engendro. Todo esto fue ya determinado antes del principio en la mente de Yahweh, entre el principio y la eternidad, ese estado intermedio donde Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen, es la mente donde desarrolla toda su visión. Romanos 4:17, Efesios 1:14 nos escogió en él antes de la fundación del mundo. También 1 Pedro dice, Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo. Tito 1:2, vida eterna prometida desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces, en ese estado intermedio donde Dios planea, predispone, nos conoce y sobre eso desarrolla todo su plan. Entonces, siguiendo con el propósito, Yahweh primero une nuestro espíritu con su espíritu con el espíritu de vida eterna de Cristo y nacemos del espíritu como hijos de Dios espiritualmente. Y a la resurrección, Yahweh unirá nuestro espíritu de vida eterna a nuestro cuerpo resucitado en cuerpo espiritual, como hijos de Yahweh corporalmente, exactamente a la misma imagen del primogénito. En ese momento se manifestará plenamente lo que Apocalipsis declara, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿quién es un sacerdote según el diccionario? Bueno, es un ministro propio de una religión o de un culto. Una persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. El diccionario describe la función religiosa humana, alguien que ofrece sacrificios dentro de un sistema de culto. ¿Y quién es un sacerdote según la Biblia? Un sacerdote en la Biblia es un intermediario entre Dios y el pueblo, encargado de realizar sacrificios y mantener la relación espiritual del pueblo con Dios. En otras palabras, un sacerdote es alguien que ofrece sacrificios y se coloca entre las dos partes, o se coloca entre las partes que él representa. Dice Hebreos 5:1 que el sacerdote ofrece sacrificios, media entre Dios y los hombres, Hebreos 5:1, es constituido por Dios, no por sí mismo, Hebreos 5:4. Esa es la función básica del sacerdocio en cualquier definición. ¿Cuál es? Ofrecer sacrificios y mediar entre las partes, como si fuera un árbitro, ¿no? Todo el que adora y sirve a Yahweh es sacerdote, no lo es. Por ejemplo, Satanás adora y sirve a Yahweh y a Jesús por mandamiento, pero no es sacerdote. Los ángeles adoran y sirven, pero no son sacerdotes. Muchos humanos adoran y sirven a Dios y no son sacerdotes. El concepto de sacerdocio de hoy está totalmente distorsionado, que la mayoría cree que adorar es igual a ser sacerdote. Servir es igual a ser sacerdote. Ser cristiano igual a ser sacerdote. Ser líder o ser un sacerdote en sí. Ser pastor, ser un sacerdote. Pero toda la Biblia dice otra cosa. Nadie es sacerdote si no ofrece sacrificios, de acuerdo a la ley. Esto es Hebreos 5:1. Todo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Entonces, si es constituido, quiere decir que no es un acto voluntario, personal, inspirado. Muchas iglesias enseñan que el hombre es el sacerdote de la casa. En realidad, el hombre es responsable de su familia, sea creyente, sea ateo. Debe proveer primero para su casa. El hombre debe guiar a sus hijos. El hombre es la cabeza de su esposa. Si en un hogar el hijo o la esposa es creyente y el esposo no, el hijo o la madre son o es sacerdote de Yahweh. Y el padre no lo es. ¿Por qué? Porque no es nacido del Espíritu. Así que Jesús nos hizo sacerdotes.
no nosotros mismos. Eso no anula la posición de cabeza de la casa. Más bien debería ser el esposo, el padre, debería ser honrado por su propia familia, que es el punto específico. Entonces nadie es sacerdote si Dios no lo constituye. Esto es Hebreos 5:4. Nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado por Dios. El sacerdocio es una identidad espiritual, no es un título, es una identidad, es lo que tú eres. Ahora, como ya puedes, ahora como ya puedes ser sacerdote, tanto ahora como para después de la resurrección, seguiremos siendo sacerdotes continuamente. Así como el hijo del rey nace príncipe, así también los creyentes nacemos sacerdotes por nacer del espíritu del rey y sumo sacerdote Jesús, el primogénito. Para entender la identidad sacerdotal del creyente, según la Biblia, hay que regresar desde el principio de la creación y ver su evolución hasta el sacerdocio de Jesús, el Cristo. Porque no todo el que adora o sirve a Dios es sacerdote. Los ángeles, los demonios y Satanás ejecutan órdenes, adoran y sirven a Dios y a Cristo, y no son sacerdotes, nunca lo serán. Adorar y servir no te hace santo, tampoco te hace hijo, ni naces tampoco del Espíritu. Cristo es el que nos hizo sacerdotes para su Padre, para ofrecerle sacrificios. El sacrificio determina la identidad sacerdotal. Jesús fue hecho sumo sacerdote para darse como ofrenda en el nuevo pacto. Porque según Hebreos 9:14, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu Eterno. En Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y Hebreos 5:5 dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Entonces, nadie, uno si uno quiere puede sentirse sacerdote, hasta ponerse su túnica, pero ese es para su cerebro, pero para Dios no lo es. Entonces empezaremos con el primer hombre creado en cuerpo animal, mortal, según Génesis 1:27, el varón y hembra los creó. Según Génesis 2:7, el hombre fue formado por Yahweh Elohim para que sea, fue formado Elohim para que se cumpla 1 Corintios 15, 44, 45, donde se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esta es una estructura, es muy sólida este versículo porque establece el cómo y el después del hombre creado. Entonces empezaremos con el primer hombre creado en cuerpo animal, mortal, Génesis 1:27, varón y hembra los creó, ¿no? Esos son. Pero hay otra versión que está en Génesis 2:7, donde el hombre es formado por Yahweh. Entonces en 1:27 lo crean, en el 2:7 lo forman. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, no había necesidad de sacerdocio ni de sacrificios. La comunión era directa. Hablaban entre ellos un mismo lenguaje. No había nada que pudiera separarlos. La comunión era perfecta. Pero todo cambió con la transgresión, con la desobediencia. El pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. A partir de ese momento aparece la necesidad de un sacerdote, un mediador entre ambas partes para que se haga el sacrificio, la mediación y la paz. Sin la desobediencia no hay pecado. Sin pecado no hay muerte. Sin muerte no hay sacrificio. Y sin sacrificio no hay sacerdocio. Por eso el sacerdocio
nace después del pecado y la muerte. Antes de la caída no era necesario. El sacerdocio solo existe donde hay muerte, donde hay transgresión. Con la caída se activan las tres fases de la revelación de 1 Corintios 15:44. Estas tres fases son la semilla, cuerpo animal mortal. Esta es la condición en la que Adán fue creado y en la que todos nacemos. La muerte es el estado de espera de la redención. Y la resurrección es el cuerpo muerto que es transformado en cuerpo espiritual con vida eterna. Esto es obligado, establecido desde el hombre hasta Cristo. Esta fase es solo para los creyentes, no es para toda la humanidad, porque solo ellos van a resucitar en cuerpos espirituales con vida eterna como hijos y sacerdotes. Este ciclo es el fundamento del plan eterno de Yahweh y del sacerdocio eterno. Este patrón gobierna a Adán, a la naturaleza humana, a la iglesia y al mismo Cristo. Y Jesús mismo enseñó este mismo patrón y se sometió a este mismo patrón. En Juan 12:24, hablando Jesús de sí mismo, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús mismo aplicó este principio para él. Él es el grano, su muerte es la siembra, su resurrección es la cosecha. Su iglesia es el fruto. Y ese mismo principio también se aplica a los creyentes. Si no mueren, no resucitan a vida eterna. No hay resurrección, no hay muerte. Pero no hay cuerpo espiritual sin cuerpo animal primero. No hay sacerdocio eterno sin vida eterna. Notemos bien que no hay muerte espiritual en la carne, sino en la carne. Muchos piensan de que el hombre después que pecó murió espiritualmente, cuando la sentencia fue: polvo eres y al polvo volverás. Y Dios nunca habló nada referente al espíritu. Es el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, y no en el espíritu. Porque el espíritu no peca, no muere, es eterno, es el aliento de vida que salió de Yahweh. Por eso la Escritura nunca habla de redención del espíritu, resurrección del espíritu, perdón al espíritu, reconciliación con el espíritu. El espíritu no necesita redención porque no murió ni pecó. Lo que muere es el cuerpo y el que necesita redención es el cuerpo. Por eso Pablo dice: esperamos la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8:23, y no se habla nada absoluto del espíritu. Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob no fueron sacerdotes, aunque hacían ofrendas. El mismo Yahweh medió, el mismo Yahweh, fíjate, el mismo Señor media como sacerdote entre Caín y Abel. Y Caín evidenció que era del maligno y Abel del reino de justicia. Caín y Abel, aunque ofrecieron ofrendas de paz a Yahweh, tampoco fueron sacerdotes. ¿Ofrecieron sacrificios de paz, de gratitud? Sí, pero no tenían el llamado, tampoco tenían una función, tampoco hacían una mediación, ni un sistema sacerdotal establecido por Yahweh. Al final de los tiempos, todo ser humano será resucitado, pero no todos en cuerpo espiritual con vida eterna, tampoco como hijos ni miembros de la familia de Yahweh. Aquí lo importante a notar es que desde Adán hasta Moisés, Yahweh mismo fue el sacerdote, el sacrificador y el mediador. Yahweh en el huerto hizo el sacrificio del cordero para cubrir a Adán. En Noé, Yahweh actúa como sacerdote, hizo el sacrificio o el pacto con el derramamiento de sangre para establecer a la humanidad después del diluvio. En Abraham, Yahweh vuelve a ser sacerdote, partiendo las aves y los animales en dos, derramando la sangre para asegurar el pacto. Con Moisés, Yahweh escoge a los primogénitos salvos de morir en la plaga de Egipto para que sean sus sacerdotes. Y por otro lado, ¿cómo puede el hombre, siendo pecador, condenado a muerte y después a juicio,
ser al mismo tiempo un sacerdote que hace sacrificios para mediar entre Yahweh y los pecadores. Si eres el primer pecador, ¿verdad? A primera vista no es posible. Un hombre condenado no puede representar a otro condenado. Un hombre bajo juicio no puede mediar por otro bajo juicio. Un hombre mortal no puede mediar para vida eterna. Pero sí puede, y aquí está la clave, que es la parte que pareciera contradictoria. Sí puede, ¿por qué? Porque toda la creación es temporal. Los cielos y la tierra pasarán. Y figura del original eterno que está en la mente de Yahweh, y nada en esta creación es original. Todo es sombra, todo es figura, todo es modelo, proyección del diseño eterno. Por lo tanto, sí existen sacerdotes y sumos sacerdotes humanos, pero su sacerdocio no es original, no es eterno, no es perfecto, es solo una figura del original. Así como el tabernáculo que hizo Moisés, solamente era figura del original que está en el cielo. Entonces el hombre pone el cuerpo, la acción, el rito, la obediencia externa, el Espíritu Santo hace la operación. O no el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu hace la operación. Por eso Aarón fue sacerdote, pero en figura. Los levitas fueron sacerdotes en figura. Melquisedec fue sacerdote, pero en figura. Todo sacerdote humano, figura. El sacerdocio humano no es el original, pero apunta al original, el sacerdocio eterno del Espíritu de vida eterna, manifestado en Cristo y reproducido en la iglesia. Pero, ¿qué impulsa al hombre a buscar una relación con Dios o con el Dios desconocido? No es un deseo nacido de la carne, sino es por el espíritu de vida que recibió del aliento de Yahweh el día que fue formado. Hoy en día hay muchos adoradores y servidores de Dios con muy buena voluntad y deseo. Lo sienten en su corazón y por eso lo hacen, pero no son sacerdotes del Padre y todo lo que ofician tampoco es recibido arriba. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en deseos, pensamientos o intereses personales. ¿Y quiénes son estos adoradores que busca el Padre? Son todos aquellos que, oyendo, creyendo en el Evangelio de Jesucristo y por su fe nacieron del Espíritu de vida, fueron lavados, justificados y santificados. Fueron hechos hijos espirituales de Yahweh, fueron hechos sacerdotes por Cristo, según Apocalipsis 1:6, es quien, donde dice, es aquí donde el creyente muere a su carne de pecado y nace del Espíritu, es lavado de su pecado, justificado, santificado y hecho sacerdote para Dios el Padre. Entonces todos los creyentes que han nacido del Espíritu, para Dios están muertos a la carne. Ya pueden ser sacerdotes porque han sido santificados y lo hacen por el Espíritu, no por la carne, pues. Entonces ahora sí nosotros podemos ser sacerdotes aunque estemos en carne de pecado y en cuerpo de muerte. Pero para Dios nosotros estamos muertos físicamente o en la carne de pecado y vivos para Dios en el Espíritu. Eso nos habilita el sacerdocio. Algo muy interesante a saber, Hebreos 7 describe el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de vida, permaneciendo sacerdote para siempre. Esto no se aplica, o sea, estas características no se aplican al cuerpo, se aplican al espíritu de vida eterna que sostiene al creyente. Nosotros por el espíritu somos sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin, y permanecemos sacerdotes para siempre por el espíritu. Entonces Pablo lo confirma, diciendo ya no hay judío, no hay griego, no hay varón, ni mujer, ni libre, ni secta, todos sois uno en Cristo Jesús. Se acabó ahí la humanidad, pues, ¿no? En ese sentido. El sacerdocio espiritual no nace de la carne, sino del espíritu eterno que lleva a todo ser humano. Así que el primer modelo del sacerdote humano
operando por el Espíritu de vida eterna, fue Melquisedec. Un hombre, rey, sacerdote, sin genealogía sacerdotal, sin altar terrenal, sin templo, sin sacrificios repetidos, figura, sombra, modelo del sacerdocio eterno que vendría en Cristo en la iglesia. Entonces, ¿quién es Melquisedec y por qué su sacerdocio es misterioso? Melquisedec es un hombre real, es un rey y es sacerdote. En Génesis 14, 15, 20 lo presenta así. ¿Quién es Melquisedec? Es el rey de Salem, es el sacerdote de Dios Altísimo, quien bendice a Abraham y bendice al Dios Altísimo. Y Yahweh recibió esa bendición. Pero aquí surge el misterio. Ningún hombre mortal en cuerpo de pecado puede bendecir a Dios ni a Abraham, y que Yahweh lo reciba es humanamente imposible. La clave es su sacerdocio de Melquisedec no proviene de su humanidad. Para entender su sacerdocio hay que enfocarse en el espíritu que opera por medio de su cuerpo o por medio del cuerpo de Melquisedec, pero no en su humanidad. Porque Melquisedec como hombre no tiene pacto sacerdotal, no tenía altar, no tenía templo, no tenía genealogía, no tenía sucesión, no tenía santidad intrínseca, era pecador. Tenía autoridad para bendecir no tenía autoridad para bendecir a Dios por la carne. Por eso Hebreos 7 confirma que el sacerdocio es espiritual, no es carnal. Y describe a Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días y sin fin de vida, permaneciendo sacerdote para siempre. Esto no describe pues a un hombre, describe al espíritu de vida eterna que estaba operando en ese hombre. El espíritu de vida eterna no es hecho, es eterno. El que es hecho semejante a Cristo es el hombre, es Melquisedec. Por eso dice Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, como figura del sacerdocio eterno. Melquisedec, cuerpo humano, figura del sacerdocio eterno. Jesús también es cuerpo humano, cumplimiento del sacerdocio eterno. En ambos casos, el que ministra tanto en Melquisedec como el cuerpo de Jesús es el espíritu de vida eterna. Por eso Melquisedec bendice a Abraham, o sea, el espíritu bendice a Abraham y bendice al Dios Altísimo, porque es el espíritu eterno. Jesús dice, yo soy antes de Abraham. A Jesús no está hablando por la carne, porque eso es ilógico. Está hablando por el Espíritu, según Juan 8:58. Y lo confirma, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. El cuerpo de Jesús no existía antes de Abraham. El que habla es el Espíritu de vida eterna manifestándose en el cuerpo, en el cuerpo de Jesús. Por eso dice Juan 1:3, el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó corporalmente en Jesús. Juan lo revela con mayor precisión en 1 Juan 1:1-2. El Espíritu de vida eterna se manifestó humanamente en el cuerpo humano de Jesús como Hijo de Dios. El mismo Espíritu de vida que habló por medio de Jesús, habló también por medio de Melquisedec. Así como nosotros somos sacerdotes por el Espíritu, también Melquisedec también lo fue por el Espíritu. Y así también a través de nosotros habla el Espíritu de vida eterna. Por eso que a veces uno siente cuando el Espíritu está hablando a través de la persona. En 1 Pedro 2:5 dice, confirma que el sacerdocio del creyente es espiritual, no es carnal, diciendo somos piedras vivas, sean pues edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nota que siempre el sacerdote tiene que hacer sacrificios. Estos son para nosotros sacrificios espirituales, para los judíos sacrificios de animales. Nosotros somos el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el espíritu de vida eterna
opera por medio del cuerpo, pero no depende del cuerpo, porque el Espíritu de vida eterna es antes del cuerpo. En Mateo 10, 19, 20 lo confirma. Nota lo que dice en Mateo, ¿eh? No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto cae perfecto con la revelación de Juan 4:24. Dios es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Si me vas a adorar en el espíritu, no en la carne. En conclusión, la operación de Yahweh para con Jesús y para con los creyentes sigue el mismo patrón espiritual, corporal y eterno. Yahweh unió su espíritu de vida eterna con el espíritu de Jesús en un solo espíritu de vida eterna. Así Jesús nació del espíritu como hijo espiritual de Yahweh. Y para su resurrección, cuando llegó el momento, su espíritu de vida eterna se unió a su cuerpo muerto, resucitándolo en cuerpo espiritual con vida eterna. Noten las dos fases, ¿eh? Primero lo une en el espíritu y para su resurrección une al espíritu con el cuerpo. En ese acto Yahweh lo declaró rey por la carne, porque era del linaje de David, y autoridad sobre toda la creación, y sumo sacerdote por el espíritu de vida según Melquisedec, ¿no? En la resurrección se unen en Jesús rey y sumo sacerdote, cada función según su procedencia. Rey por la carne, sumo sacerdote por el espíritu de vida eterna. Así Jesús es hijo primogénito, el rey, el sumo sacerdote del reino sacerdotal del Padre. ¿Qué tal? El mismo patrón se aplica a los creyentes. Yahweh nos une en un solo espíritu con el espíritu de vida eterna en Cristo, cumpliéndose lo escrito: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así nacemos del espíritu como hijos espirituales de Yahweh, y por la carne somos hijos filiales o de ley, temporales y mortales. Y cuando llegue nuestra resurrección, nuestro espíritu de vida eterna se unirá a nuestro cuerpo muerto, lo resucitará en cuerpo espiritual con vida eterna, cumpliendo el mismo patrón que operó en Cristo. Por la carne seremos herederos con Cristo, y por el espíritu seremos sacerdotes hechos por Cristo para el Padre. ¿Nota cómo se reparten los dos? Así se establece el reino sacerdotal eterno, formado por el primogénito y por los hijos resucitados en él. Entonces será cumplido, que también es 1 Corintios 15:43, fuimos sembrados en corrupción, resucitaremos sin corrupción. Fuimos sembrados en deshonra, pero resucitaremos en gloria. Fuimos sembrados en debilidad, pero vamos a resucitar en poder. Fuimos sembrados en cuerpo animal, pero vamos a resucitar en cuerpo espiritual. Yahweh nos hizo débiles y mortales para que aspiremos la resurrección, deseemos la vida eterna, necesitemos la resurrección, esperemos la gloria futura, dependamos de su espíritu de vida eterna, porque la debilidad no es un defecto, es el diseño que nos impulsa hacia la resurrección. La mortalidad no es un castigo intrínseco, es la condición necesaria para que la semilla muera y pueda resucitar en gloria. La corrupción del cuerpo no es el final, es la primera fase del ciclo de la vida según Yahweh, cumpliéndose 1 Corintios 15:42. Porque solo los que fueron sembrados en cuerpo animal pueden ser resucitados en cuerpo espiritual. Y solo los que fueron hechos débiles pueden ser levantados en poder. Y solo los que fueron sembrados en deshonra pueden resucitar en gloria. Así Yahweh prepara a sus hijos para entrar en su gloria eterna y perfecta como reyes y sacerdotes del Padre en Cristo, nuestro Rey y sumo sacerdote. Este es nuestro destino final como creyentes: ser hijos corporales, reyes sacerdotes, resucitados en el primogénito,
para servir en el reino sacerdotal del Padre por toda la eternidad. Amén. Ahora sí que me fui rapidito, ¿ah? Porque si no bueno, igual se quejan. ¿Qué tal? Cada vez el sacerdocio se hace más claro, ¿no? Que uno oye y dice, está bien, no, pero crear la conciencia, llegar así a sentirlo una realidad para que se produzcan cambios en la conducta, o por lo menos para aprender a diferenciar cuándo estás en la carne y cuándo estás en el espíritu, pues. Porque uno cree que porque uno ya adora y llora y se levanta, sí, lo estás haciendo en la carne. Ya. Eso de sacrificio es bien interesante. Por ejemplo, en la ley está escrito de que los sacerdotes y los sumos sacerdotes, su función elemental es hacer sacrificios. Entonces ellos sacrificaban animales, derramamiento de sangre, hacían expiación por el pecado, mirando proféticamente a Jesucristo resucitado, etc., o muerto y resucitado. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo hace del cordero expiatorio que quita el pecado, Jesús. Por otro lado, lo hace sumo sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Y por otro lado, lo hacen rey de la descendencia davídica. ¿No? Y bajo esa condición es que Jesús puede hacer el nuevo pacto y dar su cuerpo y su sangre. Porque él fue hecho sumo sacerdote antes de morir. Dice, en los días de su carne, habiendo sido perfeccionado, fue declarado por el Padre sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Ese es Jesús antes de morir. Si no lo hace sumo sacerdote, no puede fungir haciendo el nuevo pacto, pues. Entonces, pero detrás de los sacerdotes estipulados por la ley y por mismo Dios, quien opera tiene que ser el Espíritu de vida eterna, quien opere a través de los sacerdotes. Porque los sacerdotes en carne y sangre mortal no pueden ser gratos delante de Dios. Entonces, por eso es que el sacerdocio empieza con el Espíritu de vida eterna en Melquisedec como figura. Y dice, hecho semejante al Hijo del Hombre, Melquisedec. Entonces, cuando viene el Hijo del Hombre, nace de mujer Jesús, y el mismo Espíritu que operó a través del cuerpo de Melquisedec es el mismo que está operando a través del cuerpo de Jesús. Esa es la misma historia. Okay. Ese es hasta la resurrección de Jesús. Cuando viene la iglesia, ya después que Jesús sube al Padre y pasa el primer siglo, ya con la iglesia católica, el principio del sacerdote sigue siendo el mismo, porque ellos entendieron muy bien el sacerdocio. La iglesia católica entiende perfectamente lo que significa sacerdocio, y por eso ellos se establecen como los sacerdotes y hacen el sacrificio de la misa. Porque si no hacen el sacrificio, no son sacerdotes. Entonces, para justificar que son sacerdotes, entonces sacrifican a Cristo otra vez y hacen el opus pocus y se convierte su carne, el pan se convierte en carne y el vino se convierte en su sangre, ¿no? Entonces se comen el cuerpo de Jesús, se beben la sangre de Jesús físicamente, porque ellos creen que es un asunto de que por la oración se hace ¿cómo se llama? La transustanciación, ¿no? Ok. Pero aparecen dos textos, uno está en Hebreos, donde los creyentes, al entender que Jesucristo ya hizo el sacrificio que nos libera del pecado, de la muerte, de la condenación, y todavía nos hacen sacerdotes, es que ahora los creyentes, al ser hechos sacerdotes por Cristo,
ya no hacemos sacrificios de animales porque no es necesario. Ahora nuestros sacrificios son hacer cosas, no, hacer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, de buenas obras, somos el reino sacerdotal, etcétera, etcétera, pero ahora todo es espiritual. Lo otro interesante es que cuando el sumo sacerdote estaba dentro del lugar santísimo haciendo la expiación de la sangre de los chivos expiatorios, afuera del lugar santísimo y afuera del pueblo, nadie tenía que hacer nada. Todos estaban en la expectativa, estaban orando, pidiendo que Dios perdonara, porque si oían tilín, tilín, jala la soga que este se nos murió y había que meter a otro sumo sacerdote. A ver, mira hasta dónde estaba el asunto. Entonces quiere decir que mientras que el sumo sacerdote esté arriba, nosotros aquí abajo estamos no haciendo ningún sacrificio físico, porque el que se necesita ya fue hecho por Cristo. Pero ahora nuestros sacrificios son espirituales, son de alabanza, de adoración, de buenas obras, de hacer cosas que deben de hacerse correctamente. Ahí tengo los textos, pero para no cortarme el hilo. Entonces, por eso que nosotros podemos ser sacerdotes sin necesidad de ponernos sotana, sin necesidad de hacer cosas físicas y al ser ya sacerdotes, nuestros sacrificios son más que todo conductas, ¿no? Adoración, alabanza, pero tiene que ser en el espíritu, pues. Por eso que uno es cristiano, pero tienes el lado de tu espíritu y tienes el lado de tu cuerpo. Entonces, mi humanidad siente la necesidad de adorar. Por ejemplo, los adoradores de Baal, eran como 800 adoradores, creo, con Elías, ¿no? Iban a echar agua y todo. Ellos brincaban, saltaban, se cortaban la carne, sentían alucinaciones y entraban en estado no sé, ¿no? Y fíjate hasta dónde llegaba su adoración, su fe, su sacrificio. Y no existía tal Dios, ¿eh? Entonces quiere decir que uno mismo puede crear en su mente un punto de referencia y desarrollar y expresar toda su tendencia espiritual de adoración, de culto. Puede hacerlo en un objeto, puede hacerlo en una persona, puede hacerlo en un Dios que se imagina, en Satanás, puede adorar a quien sea, porque tiene la capacidad para hacerlo, pues. Pero eso no lo hace sacerdote. Aunque digamos una institución o una religión te puedes estudiar, y si tú tienes la vocación, entonces te preparan y luego te echan la unción y ya te convierten en un sacerdote, pero no para Dios. Aunque sea hecho para Dios, no es para Dios. O sea, no lo recibe Dios. Por decir, hay muchos sacerdotes católicos que son sacerdotes porque ellos sintieron el deseo, la inclinación, y se metieron ahí a estudiar, y después de un tiempo lo dedicaron, y ya ahora es cura, es padre, es sacerdote, hace misas y todo. Pero ese es para la denominación, ese es para su religión, no para Dios. Porque el Padre dice, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los que adoran en espíritu? Los nacidos del espíritu. ¿Y por qué? Porque el que nace de espíritu automáticamente nace sacerdote. Ahora sí, por el espíritu, ahora leo que Dios es maravilloso, que hizo, que no hizo, que todas las maravillas y las grandes cosas que Dios ha establecido, ha hecho, va a hacer, y cómo se desarrolla y todo, me están dando cada día más una imagen más grande de lo maravilloso que es Él. Entonces lo que yo adoro, lo adoro en la verdad de lo que dice la Escritura. No hago una filosofía teológica, ni hago una religión personal. Yo digo lo que Dios es, como está escrito. Y lo digo por el Espíritu que ha nacido del Espíritu,
Aunque mi carne no acepte, mi carne tal vez diga, no, ya déjalo, ya tienes que hacer otras cosas, y ya, quédate quieto, y déjame terminar. Entonces tú vas y haces tu oficio sacerdotal en plena conciencia de que lo estás haciendo en tu espíritu. Eso sería un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Y ese es el verdadero sacrificio que para esta época de la iglesia es aceptable delante de Dios. ¿Algo más? ¿No hay? Ahora mira, el punto que me interesa es, que es el último punto al final. Dios primero une los espíritus, nuestro espíritu con el espíritu de vida eterna, para yo nacer del espíritu y nacer sacerdote y ser hijo de Dios. Eso nada más es nivel espiritual. En la carne no tengo nada más que mi propia carne. No soy hijo de Dios biológicamente, solo filial, por ley. Pero para la resurrección, entonces Dios tiene ahora que unir mi espíritu de vida eterna, unirlo a mi cuerpo muerto, para poder resucitar en cuerpo espiritual. En cuerpo porque es mi carne y mis huesos lo que ha sido resucitado. Y espiritual porque es el espíritu de vida eterna hecho un solo espíritu con mi espíritu. Pues aquí estamos viendo dos cosas, pues. Cuando dice Dios, Jesús es 100% hombre y 100% espíritu. Ok, solo a la resurrección. No nace 100% carne y 100% espíritu. Pero la resurrección es 100% carne. Mírame, no soy espíritu. Un espíritu no tiene carne y hueso, como yo lo tengo. Pero por otro lado es espíritu. Puede estar con el Padre, bajar al África, después estar donde quiere y comer y todo, y es cuerpo y es espíritu. Entonces, por el lado del espíritu y vida eterna, es espíritu, Jesús. Y por el lado de la carne, pues es de su naturaleza con que nació. Ahora, si Jesús es 100% y ha resucitado 100% espíritu y 100% carne, nosotros a la resurrección, ¿qué seremos? Entonces, ¿solo Jesús va a ser así? No, también, ¿verdad? ¿Y por qué no nos suman? Pues? Nos restan, ¿verdad? Porque lo mismo que es Jesús, lo tenemos nosotros. Bueno, Él sube a sumo sacerdote, nosotros nada más que a reino sacerdotal. Pero somos el cuerpo de Él, pues. No somos un agregado. Y fíjate que Dios no le da a Cristo la iglesia. El Padre no le entrega la iglesia a Cristo. A Cristo lo entrega a la iglesia y lo pone por cabeza de la iglesia. Entonces mira la posición de dignidad en la que estamos. Si yo pudiera, a veces yo entiendo y veo, ¿no? Pero siento que todavía no se hace la transformación, el impacto, ¿no? El quebrantamiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero hasta ahí nomás me quedo. Digo, no, pero yo quiero ¿no? que se rompa, que se tuerza, que se forme ahí adentro. Pues quiero la transformación. O sea, quiero que me adelante la resurrección. Yo puedo entender. Pero si tú haces el sacerdocio y lo haces en plena conciencia de que lo vas a hacer espiritualmente, cambia todo el panorama. ¿Qué tal? Ahora, esa es nuestra nueva identidad. Pues. Ah, sí, ya lo oí, ya sé.
pero no se produce, en algunos se produce, en otros no se produce el efecto transformador. Muchos dicen, no, si ya me conozco el Evangelio, si, ya lo he oído, hasta yo lo puedo predicar, dice, pero eso será el día que Dios me toque, pues. O sea, quiere decir que saber no significa creer. Y creer no significa sustancialmente fe. O sea, yo creo que esta medicina me va a hacer bien y la he comprado y aquí está, pero no me la tomo. Y todavía le puedo explicar a otros el beneficio de la medicina. Y sin embargo, no me lo tomo. Igualito puedo predicar, puedo enseñar y sin embargo no lo aplico, pero lo creo, pero todavía no lo aplico. ¿Por qué? Porque todos somos lo mismo. Yo no soy sumo pastor, ni sumo cristiano. Yo soy hermano igual que todos ustedes. Y paso por lo mismo que ustedes pasan. Y tratan conmigo lo que tratan con ustedes. Entonces puedo entender y puedo esperar que me entiendan. Entonces juntos podemos edificarnos. Sin criticarnos, sin señalarnos, porque cada uno trae lo suyo. ¿Qué tal? ¿Comentarios? ¿Críticas? ¿Opiniones? Nada. Si no, terminamos, ¿no? ¿Terminamos? Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta tremenda revelación. Estamos tan centrados en este tiempo pasajero como si fuese la verdadera vida, en vez de usar de este momento pasajero para comprender, entender y estirarnos hacia la nueva vida futura. Aquí nomás es una preparación. Allá en el otro lado está la verdadera vida eterna, el verdadero cuerpo de gloria. Todo lo que deseamos aquí está allá. Allá no hay vejez, allá no hay arrugas, allá no hay que soy muy joven y soy muy viejo. Nadie tiene tipo de problemas. Allá somos lo que somos y somos felices. Te ruego pues, oh Padre, que los que van a oír y van a ver estos videos, que tu Espíritu Santo opere en ellos para que esa palabra verdaderamente produzca el fruto que se espera. Debemos estar ya listos para partir, no sabemos en qué momento va a suceder. Ya están sucediendo cosas tremendas que parece que son anticipos de situaciones muy destructoras. Así que hay que estar listos. Por eso te doy gracias por adelantarnos el cómo debemos de prepararnos para estar listos para salir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén.